se puede utilizar en el laboratorio, ¿ya? Solo lo maneja el ingeniero, o el jefe del laboratorio, el ingeniero Gutiérrez Klinky, que es el equipo de corte triaxial. En cambio, el corte directo sí lo tenemos. Ahorita se encuentra, hay 3 equipos de corte directo, se encuentran en desuso debido a que el 2020, como no se utilizaron, entonces están fuera de calibración. Entonces, a ver si este año ya se puede empezar a utilizar otra vez los equipos de corte directo. Bien, el ensayo de corte directo es un ensayo bastante complejo, por así decirlo, pero que es un ensayo que sí es vital, ¿ya? Muchas veces hay exceso de confianza en manejar datos con el equipo de CPT, o muchas veces el equipo CPT o otro tipo de suelo no nos da cierta confiabilidad. Entonces, lo que respecta a determinar si un suelo tiene una adecuada resistencia, a determinar si un suelo tiene, o sea, cuánto soporta como esfuerzo normal, con presión, al corte, cuánto es su cohesión, se determina a partir del ensayo de corte directo, ¿ya? Que el ensayo de corte directo me determina 2 parámetros elementales, o que conocidos como parámetros de resistencia de un suelo: el ángulo de fricción y la cohesión, ¿ya? Donde nosotros trabajamos, o donde nosotros utilizamos el ensayo de corte directo. En el caso de Zapata, muy probablemente no, pequeñas edificaciones tampoco, ¿ya? Cuando hablamos de tema de estabilidad de taludes, muros de contención, cuando se hace excavaciones para eh, red de desagüe, ¿ya? O sea, para alcantarillado. Entonces, hay que conocer si se va a entibar, por ejemplo, en un alcantarillado, vamos, más de 2, 3 metros que hay que colocar las tuberías. Entonces, mediante un estudio de suelo vamos a ir determinando si es necesario hacer un entibado para ver si no se desmorona el suelo a medida que vamos excavando, ¿ya? En la estabilización de taludes también es necesario. Ustedes en su práctico, su proyecto final, han visto que tenían que tener la cohesión y el ángulo de fricción. Ahora, en el caso de estabilidad de taludes, mucho depende del material que esté compuesto el talud, ¿ya? Si fuera un material arcilloso, entonces la cohesión y el ángulo de fricción van a variar dependiendo en qué condiciones esté trabajando el suelo. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mira. Entonces podemos decir de que el ensayo de corte nos sirve para analizar problemas de estabilidad de taludes, capacidad de carga, presiones laterales y estructura de retención de tierra, ¿ya? Y que básicamente la ecuación se basa en el principio del esfuerzo de Coulomb. Ese que hayamos visto de que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión más la normal por la tangente de la superficie, ¿ya? Deslizar una porción respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano de movimiento, ¿ya? Y este ensayo nos permitirá encontrar los 2 parámetros de resistencia del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. Algo que lo caracteriza al ensayo de corte directo es esta parte de acá que dice que el plano de falla ya estará predeterminado. En cambio, en el ensayo de corte triaxial, nosotros al someter la probeta a una compresión, ¿ya? Entonces va a fallar por el plano más débil. Esa es la ventaja del ensayo de corte triaxial o ensayo triaxial comparado con el corte directo. En el corte directo se asume el plano de falla, ya que eso lo vamos a ver más adelante también. Bien, ahí tenemos los equipos con los que consta el ensayo de corte directo. Hay cajas de corte directo tanto de sección circular como de sección cuadrada. Originalmente Terzaghi la diseñó de forma circular, ¿ya? Aunque debido a que las unidades métricas es un poco más fácil trabajar con secciones cuadradas, entonces también se ha aplicado secciones cuadradas. El ensayo básicamente consiste en introducir una masa del suelo acá, que va a estar
sobre piedras porosas y sobre placas perforadas. Estas placas perforadas se utilizarán dependiendo del tipo de ensayo de corte directo que se vaya a hacer. Existen 3 tipos de ensayo de corte directo. Y en el caso de que si la muestra se drena o no se drena, por eso es que las placas vienen perforadas, ya en el caso de haber drenaje. Si no hay drenaje, entonces las placas vienen sin perforar, ¿no? Ahora, fíjense, la caja de corte directo está separada en dos, ¿ya? La masa del suelo debe quedar en medio de las dos partes de la caja de corte directo. Va a estar sometido a un esfuerzo normal de compresión y va a estar sometido a un esfuerzo horizontal o un empuje o un traccionamiento. Que eso va a hacer que se separe. Piensa, aquí está la masa del suelo, que es esta sección de acá. El empuje o la fuerza horizontal de corte que estamos aplicando va a hacer que se vaya separando la masa del suelo hasta que llegue a fallar por corte. ¿Ya? Por eso que dice que el plano de falla ya está predeterminado, porque siempre va a ser este el plano de falla. Y aquí tenemos un esquema de cómo es el mecanismo del equipo. Aquí están las cargas para el esfuerzo normal, un brazo palanca que transmite 10 a 1, coloco 1 kilo aquí, serán 10 kilos acá sobre la masa del suelo. El equipo sí o sí tiene que contar con un gato que sea movido por motor electrónico y que dicho motor pueda regularse la velocidad. Dependiendo del tipo de ensayo, la velocidad va a ser diferente. Y dependiendo del tipo de suelo, también va a ser diferente, ¿ya? Eso va a hacer que empuje a la masa del suelo, o sea, a la parte superior, la de abajo se queda estática y va a ir generándose que se vaya separando, ¿ya? Hasta que se produzca la falla o ya no soporte carga. Ahí tenemos un equipo de corte directo, ¿ya? Fíjense. Acá tenemos el esquema de cómo es el ensayo. Una carga normal y habrá, fíjense, una parte que queda fija y una parte que va a ser móvil. Entonces se va generando un empuje, una fuerza horizontal que va deslizando. Fíjense, se va separando hasta que llega a fallar el suelo. Entonces nosotros tenemos que registrar cuál ha sido la fuerza de corte o el desplazamiento que ha generado. Medir el desplazamiento y medir la fuerza que ha generado que falle el suelo, ¿ya? Y el esfuerzo normal va a ser constante. Para una prueba no hay que ir incrementando. La siguiente prueba se incrementa la carga y también se empieza a hacer otra vez el ensayo. Se hacen 3 pruebas como mínimo en el ensayo de corte directo. El instrumento empleado para realizar el ensayo de corte directo se llama el aparato de corte directo, que es lo que ven acá, ¿ya? Deberá contar con un panel digital o un software que me permite regular la velocidad de la velocidad horizontal con la cual está haciendo que se genere un esfuerzo de corte, ¿ya? Debo también tener, o si no tengo traductores de deformación, debo contar con deformímetros para medir el desplazamiento, ¿ya? Y también debo contar con traductores de carga. En caso de no haber eso, como ven aquí, se usan anillos de carga. ¿Bien? Lo normal es ensayar 3 o más muestras, ¿ya? Bajo cargas normales diferentes. Y de esa manera nosotros vamos a ir determinando lo que se conoce como la envolvente o la falla del círculo de Moore, ¿ya? Ahora, hablábamos de la clasificación de los tipos de ensayo de corte directo. Habrá de 3 tipos. Estarán los cortes directos no consolidados no drenados, los cortes directos consolidados drenados y el corte directo consolidado no drenado, ¿ya? En el caso de las arenas, sea cual sea el tipo de ensayo que vamos a hacer, nos tendría que dar valores muy similares. Recuerden que las arenas no hay una consolidación instantánea y que el drenaje es bastante rápido. Ustedes han visto el ensayo de permeabilidad en mecánica de suelo 1. Entonces no habría ningún inconveniente. No se genera una presión interna de poro, se disipa fácil. No ocurre eso en el caso de las arcillas. Ya habíamos visto eso en consolidación y lo han visto también con el ingeniero en clase, ¿ya? Entonces, en el caso de las arcillas, si no se encuentra completamente saturada la arcilla, primero va a tardar en saturarse, luego eso va a generar una presión interna de poro. Entonces no va a poder drenar fácilmente. Es por eso que en el caso de arcilla o suelos cohesivos,
tenemos que saber bien qué condición va a trabajar el suelo que lo vamos a analizar, porque los resultados van a ser muy distintos. ¿Ya? No es lo mismo que yo considere que el suelo, por ejemplo, en el caso de estabilización de taludez, difícilmente el suelo se puede llegar a consolidar, pero tendría que considerar lo que trabaje drenado, ¿ya? Debido a que en zonas, en las carreteras, hay zonas que va a presentarse fuertes lluvias, o sea, en algún momento el suelo se va a drenar completamente. Ahora, si analizo una fundación con ensayo de corte directo, por ejemplo, una zapata, ahí yo tengo que considerar el efecto de la consolidación. Puede ser que el efecto del drenaje no lo considere, porque al nivel en el cual se encuentra mi zapata, eh, por ejemplo, el nivel freático es muy bajo, lo pilla a los 8, 7 metros, y mi zapata está al 1,5 metros. Entonces, nunca va a llegar a estar completamente o saturado el suelo. Entonces, en ese caso, yo tendría que considerar un ensayo consolidado no drenado. ¿Ya? En el caso de las arenas, es que va a ser muy indiferente o la variación debería ser mínima o despreciable, dependiendo del ensayo que haga. En el caso de las arcillas, no. Entonces, tengo que saber cómo va a trabajar mi suelo para eso. ¿Ya? En el caso de las arcillas es bastante delicadito. Si yo no escojo bien, puede ser que mis valores sean menores y llegue a fallar, especialmente en la estabilización de talud. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el tipo de ensayo. Para eso les voy a mostrar un video para que puedan o tengan ir viendo o puedan ir entendiendo a qué se refiere el tema de considerar un suelo drenado o no drenado. Vamos a ver. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipeo técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de resistencia al corte de un suelo, específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar. El planteamiento de este vídeo es qué resistencia al corte debemos emplear en el análisis geotécnico, si la drenada o la sin drenar. ¿Por qué esto es importante? Porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra, y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre. El ejemplo clásico es el siguiente. Tenemos el ingeniero A, que está en la obra dedicado a la producción, y el ingeniero B, que está en la obra dedicado a la interventoría o la inspección de la obra. Para el ingeniero A, el comportamiento del relleno de ese terraplén es drenado. Para el ingeniero B, el comportamiento del terraplén es no drenado. Entonces, esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia. Y ahora, igualmente, definiciones desde el punto. Recuerden entonces de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Está eso ahí a la mano derecha donde está el elemento rojo cuadradito. De esa forma el sistema le avisa cuando estamos transmitiendo en vivo y también le avisará cada vez que colguemos un vídeo. Igualmente visite nuestra página web. Volviendo entonces al tema que nos ocupa, ¿qué resistencia al corte debemos emplear, si la drenada o sin la drenar, para el análisis geotécnico de un proyecto? En principio, cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra, dependiendo de dos aspectos, de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo. Esto nos genera una gran distinción. En principio, tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos, y ambos separados de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque los materiales gruesos, compuestos por arenas y por gravas, y los materiales finos, compuestos por materiales de tipo de limos y arcilla, tienen una permeabilidad muy distinta. Los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad, mientras que los finos tienen una baja permeabilidad. De la misma forma, a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados. No obstante, si la velocidad de carga es muy rápida, puede haber algunos materiales gruesos cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados. Habiendo hecho esta salvedad, seguimos adelante. Vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad. Con esos dos aspectos en la mano, podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar. Vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo.
Vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma. Vamos a colocar un suelo que está completamente saturado, quiere decir que el nivel freático está además a nivel de la base y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo. Ese suelo está en equilibrio, con lo cual tenemos la condición de reposo y como está en equilibrio tranquilamente, está por debajo de la línea de falla. Entonces, si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente, al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal, con lo cual el círculo de Mohr aumenta de diámetro y se desplaza a la línea hacia el lado derecho. Entonces, por la naturaleza de este tipo de materiales drenados, este suelo cumple con unas características muy interesantes. La transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos del suelo. Y aquí, entre el círculo de Mohr último de ese material y la distancia a la línea de falla, es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad. Vamos a aplicarlo desde otro punto de vista. Colocamos entonces la carga a medida que vamos ejecutando la obra y tenemos el elemento del fin de obra. Vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando. A partir del fin de la obra, la carga no cambia, con lo cual tenemos una línea horizontal. Este es un gráfico en el cual tenemos tiempo en la línea horizontal y las cargas en la línea vertical, las tensiones en la línea vertical. Ahora, la presión de poros, como el material es drenado y fluye libremente, se mantiene constante. Es decir, cuando aplicamos un exceso de carga, no hay cambio en la presión de poros. Por lo que el material recibe toda la carga en sus elementos de particulados que están dentro y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal. Como vemos, este es el comportamiento típico de un suelo drenado, que el agua puede abandonar sus poros libremente. Vamos ahora a ver el otro caso en el que tenemos un suelo, iguales condiciones, el nivel freático, grado de saturación igual a 1 y en este caso es no drenado. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a colocar su círculo de Mohr y vemos el estado de reposo de ese material. Si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido, ocurre que el círculo de Mohr se desplaza hacia la derecha, pero no aumenta de diámetro. Y eso ocurre porque toda la carga en exceso es recibida por el agua. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. En el caso no drenado, tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra. Este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro. Cuando nosotros colocamos la carga, esa carga es totalmente absorbida por el agua, con lo cual la presión de poros aumenta y al aumentar, como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento, no hay cambio en las tensiones efectivas, con lo cual en ese periodo de tiempo ese material se considera no drenado. Ahora bien, a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga, esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran, con el cual pasamos a la condición drenada. Y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio en las tensiones efectivas. Entonces, a largo plazo, todos los materiales se comportan como materiales drenados. Es en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen. Vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales no drenados. Imaginémonos que nos tomamos 3 muestras de un material que tiene la misma estructura, que está a las mismas condiciones y hemos extraído 3 muestras, le llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial, sin un ensayo C de confinado no drenado. Esta sería la línea de falla drenada y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo adiabatórico o una carga vertical hasta que se rompa. Este es el círculo de Mohr que obtenemos en ese ensayo. Si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal, el círculo de Mohr se va a desplazar a la derecha, pero la diferencia y la resistencia que va a tener el material va a ser exactamente la misma. Y si lo volvemos a incrementar, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua,
con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso que, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello, hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas. La permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias con limos. En el caso de los finos, casi siempre es el caso de no drenados. Ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil. Acuérdense de los dos aspectos importantes de esta presentación. Para elegir drenado o sin drenar, hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos. Muchísimas Bien, espero que el video les haya podido un poco dar a entender el tema del cuándo o cómo hay que considerar el suelo en el caso de... Ahí vemos que las resistencias van a ser. Obviamente que en el largo plazo todos los suelos se comportan como drenados. Pero si nosotros llegamos a cargar el suelo, por ejemplo, en el caso del muro de contención, y lo estamos haciendo trabajar como drenado, puede fallar, puede ocurrir una falla, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, la condición drenada es cuando el agua es capaz de fluir hacia afuera o hacia adentro de la masa de un suelo, ¿ya? Y si es sometido a una carga, no se deben producir presiones de pozo. Eso no ocurre en las arcillas, por eso la condición no drenada, el agua no es capaz de fluir, ¿ya? Y se produce lo que se conoce como presión de poros o presiones intersticiales, ¿ya? Porque el agua no se puede mover libremente y hace que la tensión admisible del suelo baje. Recuerden el caso de consolidación, la carga no la absorbe todo el suelo, la absorbe también parte del agua. Y como el agua es un líquido incompresible, entonces va a haber menor capacidad resistente con respecto a como si el suelo estuviera, perdón, como si hubiera en el caso del drenaje, ¿ya? Por eso es que es muy delicado el tema de saber escoger si se va a trabajar en una condición drenada o no drenada. En el video ya hemos visto que todos los suelos se comportan como drenados en el largo plazo. Pero en la etapa de construcción hay que tener bastante cuidado. Entonces hay que conocer. En el caso de arcilla, si hablamos de estabilización de taludes, habría que realizar ensayos, los tres tipos de ensayo de corte para analizar cómo es el comportamiento del suelo. No drenado, no consolidado, drenado, consolidado y consolidado. Ya hemos visto de que las arenas del ensayo de corte directo no va a haber mucha diferencia. Cualquiera de los tres casos me da el mismo valor. En el caso de las arcillas no, ya habíamos explicado también por qué. Para los parámetros de resistencia del corte de un suelo se conoce como el ángulo de fricción interna y la cohesión, ¿ya? En el caso de suelos gruesos, el ángulo de fricción es igual al ángulo de reposo. Ya que ustedes vierten material, por ejemplo, una arena gruesa o una grava, y el ángulo de reposo va a ser técnicamente el ángulo de fricción. ¿Ya? Eso es solo válido en materiales granulares. Arenas que ya tienen gran cantidad de suelo fino, que tienen arcilla o limo, no es válido. Son en arenas gruesas y en grava. Y la cohesión es la atracción que hay entre las partículas del suelo, originado por las masas de las fuerzas moleculares y la película de agua. O sea que la cohesión va a depender del contenido de humedad.
no va a ser el mismo valor de cohesión, la cohesión no va a ser constante en el suelo. Por eso que mucho afecta el tema de drenaje o no drenaje, porque el valor de la cohesión va a ser muy diferente, ¿ya? El contenido humedad va a hacer que la cantidad, el contenido humedad va a hacer que varíe cuánto es el valor de la cohesión, ¿ya? El ángulo de fricción interna es una característica propia de suelos granulares. Si bien existen suelos cohesivos, es bastante bajo. Pero hay que calcularlo, hay que determinarlo. Para eso es el ensayo del corte directo, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende el ángulo de fricción del suelo? Va a depender mucho de, por ejemplo, el tipo de material que esté constituido las partículas. No va a ser lo mismo el ángulo de fricción de una arenisca con de un granito, ¿ya? El tamaño del grano de las partículas, la forma de las partículas, los cantos procedentes de trituración tienen mayor ángulo de fricción que los rodados. O sea que la grava de río tiene menor ángulo de fricción que una grava que ha sido triturada, ¿ya? La granulometría del material también afecta mucho en el ángulo de fricción, la densidad del suelo, la densidad de las partículas. En el caso de suelos que tengan contenido de arcilla, arenas que tengan arcilla o que tengan pino, mucho va a haber o va a tener en cuenta si el suelo se encuentra sobre la superficie o no. Y así se encuentra mucho más adentro, entonces habrá una presión a la cual está sometido el suelo, y eso va a hacer que el ángulo de fricción también se incremente, ¿ya? Entonces, por hoy quería explicarles eso, ¿ya? Que es el concepto. Ya la siguiente clase veríamos lo que ya es el procedimiento del ensayo, ¿okay? Fíjense, el ensayo básicamente, como dije, consiste en aplicar un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte, o sea, empujar la muestra del suelo. Los esfuerzos normales van incrementándose y el esfuerzo de corte se determina el esfuerzo de corte máximo. Y se forma esta gráfica. Por ejemplo, para esta gráfica es en el caso un corte directo de una arena completamente limpia. Por decir así, una arena la que ustedes usan para hacer hormigón, la que se utiliza para hormigón, la gráfica sería así, ¿ya? Voy incrementando el esfuerzo normal, también el esfuerzo de corte tendría que ir incrementándose. ¿Dónde no se incrementaría? Ya hemos visto en el video, en el caso de arcillas que sean netamente cohesivas o que tengan poco o nada contenido de arena. Entonces la línea esta va a tender a ser horizontal, ¿ya? En el caso de arenas que tengan presencia de material fino, va a tener cierto grado, cierto valor de cohesión, ¿ya? Pero esa sería la gráfica que se forma en el ensayo de corte directo. El esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. De aquí nace el valor del ángulo de fricción y el valor de la cohesión, ¿ya? Entonces, eso quería explicarles el día de hoy. Si pueden entrar al día sábado, vamos a ver el procedimiento del ensayo. Hay un video también. Y les voy a explicar cómo determinar en una planilla de Excel los valores que se obtengan de la máquina o del equipo de laboratorio. Bien. ¿Alguna consulta que quisieran hacer? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, si pueden entrar el día sábado a las 11:30, nos vemos ahí. Hasta luego, joven.